La ciudad de Cartagena está entrando en una nueva etapa muy importante para su futuro ferroviario: la llegada de la alta velocidad, la integración de vías y la remodelación de su estación. Unas obras que Adif acaba de comunicar que por diversos motivos se retrasará un año extra. El administrador de infraestructuras ferroviarias anunciaba la aprobación de una modificación en el contrato de ejecución del proyecto de rehabilitación integral de la estación de Cartagena, que supondrá un incremento del presupuesto y extenderá el plazo de finalización de las obras. Concretamente, según se detalló, la modificación del contrato supone un aumento de algo más de 1.437.000 euros a lo ya aprobado, lo que elevará el presupuesto total de la obra a algo más de 6.584.000 euros, y que como consecuencia el plazo de ejecución se amplía en 13 meses, pasando de los 34 iniciales previstos a un total de 47 meses, algo que se ha acompañado de dos renders que además hemos animado utilizando la inteligencia artificial, uno exterior y otro interior, este último, todo hay que decirlo, algo tenebroso. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas obras contemplan la rehabilitación del edificio de viajeros, la reordenación de su entorno urbano inmediato y la introducción de una nueva marquesina en el andén de cabecera, en cuya cubierta van a instalar pequeñas células fotovoltaicas conectadas a un sistema de acumuladores que permiten el aprovechamiento de la energía solar para el autoabastecimiento de luz de la propia marquesina. Obras que ayudarán a absorber la subida de viajeros que irán llegando en los próximos años por la alta velocidad o las mejoras de los servicios con Murcia o Alicante, preservando el carácter histórico y monumental de esta estación, una de las más bonitas de España. Uno de los detalles más destacables que el proyecto contempla es la redistribución del interior del inmueble, como la sala de espera, la zona de venta de billetes, los aseos, la cafetería o la oficina de alquiler de vehículos, incluyendo además un nuevo espacio de información y atención al viajero. El diseño recoge también la conservación de algunos de los elementos más característicos, como el falso techo de artesonado en madera y las lámparas modernistas, o la rehabilitación de la vidriera de la fachada principal, así como la azulejería y la mampostería originales. En cuanto al exterior, se construirá un nuevo aparcamiento junto a la fachada norte del inmueble y se reordenarán los espacios para las paradas de taxis y autobuses con nuevo arbolado. Tenemos que recordar que estas obras ya están en marcha y progresan según lo esperado. De hecho, ya se puede ver la cubierta provisional de la estación para acometer la sustitución del tejado, pero con lo ahora anunciado se retrasará un año extra sobre lo previsto, dentro de las muchas actuaciones dentro de la ciudad, para lo que se espera una verdadera nueva era en lo ferroviario para Cartagena y de la que seguiremos muy atentos para contar esas novedades que lleguen. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.